hoy. Que lo que pasa es... Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, así arrancamos minuto a minuto. Pablito, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Avi? Buenas tardes. Aquí estamos, con las imágenes de la actualidad, lo que está pasando ahora. Alberto Fernández en este Congreso de Esmata y también está Cristina Fernández de Kirchner en este momento. Claro, en Chaco, le escuchamos. Cuando uno tiene que tomar decisiones, no es tomar decisiones desde un escritorio donde no se conoce a nadie, sino que es tener que tomar decisiones que le rompen la vida a los que vos te rodean, a los que caminan con vos, con tus hijos, con tu familia. Y esto es lo que muchas veces yo veo también hoy, que ha permitido que en las provincias actúen como verdaderos amortiguadores de políticas nacionales muy brutales de ajuste, ¿no? Me parece que eso ha sido también, ¿no? Por supuesto, esa forma de hacer política, tan diferente a algunas otras formas de hacer política que parecen imperar hoy, suponen poner el cuerpo y arriesgar el cuerpo por la gente, ¿no? Por cambiar la vida de la gente para mejor. En el libro, por ejemplo, uno encuentra el dato de que ustedes estuvieron presos 17 días durante la dictadura, o que en el 80 les pusieron una bomba en el estudio, sí, en el estudio de abogados que tenían. Sí, eso fue el artefacto que no explotó porque hubo un corte de luz. Nunca estuve tan agradecida a un corte de luz en mi vida. Sí. No como ahora con los cortes de luz, pero bueno, sí. Habían colocado un artefacto explosivo, estábamos en plena dictadura militar, obviamente, estamos hablando año 1980, noviembre de 1980. Y bueno, habíamos tenido un encontronazo desde el estudio jurídico con miembros del gobierno de la provincia que estaba a cargo de la Fuerza Aérea en ese momento. Durante la dictadura, durante la última dictadura, las provincias argentinas se distribuían entre las fuerzas armadas, por ejemplo, a la Marina le tocaba Tierra del Fuego, a Santa Cruz Aeronáutica, a Chubut el Ejército. ¿Acá qué le tocó a Chaco? ¿El Ejército? El Ejército, bueno. Y sí, yo sé que muchos jóvenes no entienden de qué estoy hablando, pero esta Argentina en algún momento existió, créanme, realmente. Pero bueno, y nos colocaron un artefacto explosivo. Yo había tenido una discusión desde el estudio jurídico con un oficial que era el segundo de la Fuerza Aérea allí en Río Gallegos. Y bueno, nos colocaron la bomba que afortunadamente no explotó. ¿Vos sabés que después ese oficial fue secretario de Seguridad Nacional durante la década de los 90? Pero bueno, no, es otra historia, no nos vayamos tan de... Todo tiene que ver con todo. Y hablando de corte de luz, ¿qué hiciste el corte de luz? ¿En cuál? ¿En el de... Cuando se apagó la luz. Me agarró en Río Gallegos el corte de luz, en realidad, lo cual fue un problema porque en el sur mucha calefacción funciona con electricidad, las calderas, con lo cual me tuve que ir a la segunda parte de la casa donde hay calefactores de gas manuales, no calefacción, porque en la otra parte había en ese momento grado bajo cero, 1 grado sobre cero, así que... Pero sí, esa fue recuerdos del apagón. Qué bárbaro. Pensar, y discúlpame la digresión, ¿no? Pensar que convencieron a los argentinos que tenían que pagar facturas de luz y de gas siderales porque si no íbamos a terminar con un apagón como en Venezuela. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! La verdad. Y discúlpame, pero en La Plata me dicen que todavía hay lugares y hogares, en mi ciudad natal, en La Plata, que todavía no ha vuelto la luz desde el domingo pasado que empezaron los cortes. Las facturas que pagan, que cobra Delap, son monumentales. Y bueno,
Ahora, yo digo una cosa, ¿es culpa únicamente de los que mienten o de los que siguen creyéndole a los que mienten? Me parece que hay que ponerse a pensar un poquito, ¿no? Porque te pueden mentir una vez, pero si te mienten dos y le seguís creyendo, es porque te gustan que te mientan. Es porque te gustan que te mientan, la verdad. Otro rasgo que me gusta mucho del libro es que muchas veces hablas de cosas que efectivamente son golpes o tragedias incluso, y siempre lo haces con sentido del humor, ¿no? Digo, bueno, por ejemplo, cuando hablas de aquella operación que te tuvieron que hacer en el mate, hablando de tomar mate con chocolate, y ahí decís, por ejemplo, estábamos todos en la Favaloro, los médicos, mi hermana médica, que ya había llegado de La Plata, el hematoma y yo. Sí. Y te voy a decir algo más. Y Christian Fuster, el chaqueño que me operó. Vos sabés que... Qué increíble, pero fue un chaqueño el que me operó. Un gran profesional, un gran médico, que yo cuando lo vi, lo cuento ahí en el libro, en realidad yo iba para hacerme un control cardiológico a la Favaloro. Y como me dolía la cabeza hacía días, y a mí normalmente nunca me duele la cabeza, los médicos decidieron hacerme un examen con esos aparatos que te meten ahí. Bueno, tomógrafos, esas cosas. Sí, no era una cosa un poquito más sofisticada, me parece, no me acuerdo. Bueno, la cuestión que apareció el hematoma ese, producto de un golpe que yo había tenido un mes antes y que me habían hecho al momento de hacerme el golpe los exámenes. Y ahí no había nada. Y no había salido nada. Bueno, cuando me dicen eso, me lo dice un médico alto, muy blanquito, medio peladito, serio estaba, con cara de enojada. Y yo digo, me dice, va a haber que intervenirla. ¿Cómo va a haber que intervenirme? Sí, le dice, hay que esperar unas 24 horas y si no se disuelve, no se diluye, tenemos que intervenir. ¿Y cómo es la intervención? Bueno, y ahí me explicó que me tenían que abrir la capocha. Yo me quería matar. Porque la verdad que... Ahí decís, me toca algo, se equivoca y me deja tarada. Te deja tarada, claro. Y entonces, y él estaba serio. Yo decía, ¿cómo no me hace ni una sonrisa? Estoy enferma, tengo esto. Soy la presidenta, porque este no me puede ni ver seguro, le digo yo. No, este no me puede ni ver seguro. Y ahí admito que me puse un tanto paranoica y mandé buscar a Guado y le digo, Guado, andate, abuelas y a hijos, averiguar si este hombre es Christian Fuster, si no es hijo de algún militar o hijo de alguno de lesa humanidad que me quiere. Salió el otro para allá para buscar los informes y nada, no tenemos nada, pero ¿te fijaron bien? Le digo yo, sí, bueno. Me fui a mi casa ese día y a la noche tuve una recaída, es muy feo, cosa que es muy feo. Y ahí decidí operarme, porque yo me fui para no operarme, yo me fui pensando, bueno, no, se me va a diluir solo, pero ¿sabes qué? Me vas a operar el día que te toque, decía yo, ¿viste? No. Y esa noche, tipo 11 de la noche, yo iba caminando y sentí como que se te cae, es como que perdés la noción, es muy feo, es imposible explicarlo y que lo entienda el que no sufrió esa experiencia, pero es como que sentís que se te cae el cuerpo para un lado y no lo podés controlar. Me pegué un jabón, lo mandé llamar urgente a todos los médicos, vinieron y ahí decidí, y bueno, y la verdad que Christian Fuster fue un cirujano maravilloso, extraordinario médico. Así que yo prejuiciosa. Bueno, pero tiene que ver
Digo, esto también es estas cosas en las cuales un ser humano está en determinado lugar y empieza a considerar lógicamente en las olas que ha generado, ¿no? Entonces tu paranoia no deja de tener una lógica, ¿no? Digo, bueno, y hablando de gente que también puso el cuerpo, digo, algo que también me resulta muy interesante en el libro es cuando haces esta argumentación diferenciando entre Perón y Eva. Vos decís que a Perón lo admirás como una pura construcción intelectual y que Eva es esencialmente para vos una construcción simbólica, ¿no? Emocional, más que nada, emotiva. Sí, yo no sé si le pasará lo mismo a todos los peronistas, pero a mí me pasa que Perón, a ver, uno lee el modelo argentino, toda la bibliografía de Perón, y bueno, un tipo, la tercera posición, un tipo que elaboró una doctrina filosófica de posguerra, si se quiere, frente a un mundo que se dividía entre capitalismo y marxismo, comunismo, elaboró una tercera posición con mucha base en la doctrina social de la Iglesia también, muy fuerte. Me parece que era un intelectual de fuste, un intelectual de la política, de la ideología, de fuste. Eva era otra cosa. Yo, por ejemplo, todavía cuando aparecen las fotos de Evita o ella hablando o las imágenes, Evita conmueve, Evita te dan ganas de llorar, Evita te despierta sentimientos, es otra cosa. A mí me pasa eso. Eva es impresionante, es una construcción emocional, poca y simbólica, claro que sí, simbólica, pero emocional, yo creo que nunca vista en la historia argentina, a punto tal de que a nivel global es un ícono de la mujer, de la participación de los derechos de la mujer, y además su trágica muerte, tan joven, tan linda, tan, no sé, tan Eva. Bueno, es una cosa que la verdad es única. Sí. Ahora, Perón, ojo. Perón es un tipo que vos lo lees hoy, es increíble, vos lo lees hoy a Perón, por ejemplo, en el modelo argentino, que lo presentó en mayo de 1974, y el tipo habla del déficit y que no se engañen a la gente con el tema del déficit y cómo hay que poner muchos recursos en los sectores vulnerables porque son los que mueven el consumo y mueven la economía. Se lo estaba diciendo en 1974 y vos lo podés trasladar casi mecánicamente a lo de hoy, ¿no? La necesidad de un modelo de acuerdo, de consenso. Sí. Y en el libro también mencionás cómo ya en los 50 él estaba alertando contra el FMI, ¿no? Diciendo claro, que era el FMI. Sí, bueno, sí, claro, pero nunca aceptó ingresar al Fondo Monetario Internacional, al acuerdo de Bretton Woods, nunca se negó terminantemente, a punto tal de que el ingreso de la Argentina al Fondo Monetario se produce después del golpe de Estado contra Perón, después de la Revolución Libertadora, hasta ese momento. Y vos fíjate que tuvo que venir después, en el año 2003, otro peronista, para decirle no al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Por eso cuando nos vienen a hablar, cuando algunos quieren darles clases de peronismo a nosotros, yo digo, anda. A nosotros no. Una cosa que me sorprendió también cuando estás hablando ahí en el libro de Perón y Eva y de estas construcciones distintas que representaban, cómo de repente te vas a una reivindicación de Cleopatra, ¿no? Como figura histórica y sobre todo por cómo la historia ha representado a una de las primeras mujeres que obviamente tenía un cargo de ejecutivo político importante, ¿no? Es que la historia
ha sido muy ingrata con las mujeres. En realidad, mejor dicho, la historia no, los que escriben la historia, porque en definitiva la historia no, los que escriben la historia, que normalmente son todos hombres los que escriben la historia. Entonces, los hombres nos han relegado al papel o de casquivanas, o de tontas, o de locas, o de histéricas, pero la verdad es que él me dice eso porque yo hago en el libro una reivindicación de la figura de Cleopatra. Le puse Cleopatra a una caniche toy mía que adoraba, y entonces todo el mundo me preguntaba, ¿y por qué le pusiste Cleopatra? Porque me miraron así con cara de frunciendo la nariz, ¿viste? Digo, porque quiero hacer justicia con Cleopatra, que fue una estadista, fue una gran estadista Cleopatra. ¿Alguien sinceramente puede pensar que en una época donde hombres como Julio César, o Marco Antonio, una época en la que las mujeres eran esclavas, había esclavas, con lo cual cualquier hombre podía hacer lo que quisiera con esas mujeres que eran esclavas y las había realmente muy hermosas? ¿Ustedes creen que realmente hombres como Julio César o Marco Antonio podrían haberse enamorado de Cleopatra porque era linda? Debían tener 28 millones más lindas que Cleopatra. El tema era la cabecita de Cleopatra y las ideas que seguramente... Ustedes saben que Cleopatra era descendiente de Ptolomeo, que fue uno de los generales de Alejandro Magno, así que ella tenía la idea en la cabeza de un gran imperio como el que había hecho sus antecesores de la dinastía ptolomeica, así que ella estaba muy compenetrada con eso. Bueno, creía que para eso tenía que tener los romanos que le ayudaran a hacerlo. Bueno, cada uno decide cómo hace política. En definitiva, no me voy a poner a criticar a Cleopatra yo ahora acá, pero en definitiva, si uno raspa la historia, y es un poquito eso. Qué distinta se va a ver la historia, y en particular la historia de nuestro país, el día que alguien se tome el trabajo de contarla desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? Oh, ya va a llegar. Ya va a llegar. Viene muy fuerte lo de las mujeres en el mundo, en Argentina, ya va a llegar. Ya va a llegar. Todo llega. Todo llega. Hablando de mujeres a las que no les cuesta nada llamar la atención, vos contás en el libro que no supieron el sexo de Florencia hasta que nació, porque ya estaba dada vuelta dentro de tu panza, ¿no? Sí. Digo, no había forma de verla. Y contás que cuando era chica, como casi todas las chicas, estaba fascinada por los personajes y las princesas de Disney y qué sé yo, y decís, ¿quién iba a suponer que nuestra hija terminaría siendo una militante feminista? Sí. ¿Qué pasó ahí en el medio? Y en el medio, vos sabés que Florencia, como tantas nenas, es cierto, cuando yo quedé embarazada después de 5 años de no quedar embarazada, porque bueno, había tenido un aborto espontáneo y me había afectado mucho psicológicamente. Eso no lo conté en el libro, ¿ves? Lo anoto. La diferencia de edad entre Máximo y Florencia se produce porque en el año 84, sí, recién venida la democracia, Máximo nació en el 77, yo quedo embarazada en el año 84 y bueno, y tuve un aborto espontáneo que me afectó mucho psicológicamente. Fue un embarazo muy avanzado que perdí de casi 6 meses. Fue muy traumático, fue muy fuerte. Yo no me voy a olvidar. Creo que parte de mi posición original respecto de algunas cosas tenía que ver con esa experiencia personal. Fue una experiencia muy fea, muy traumática y que me impidió quedar embarazada durante años. Es increíble. Yo iba al médico, estaba perfectamente normal, podía quedar embarazada, pero no quedaba embarazada. Cuando ya finalmente, pensé que se había terminado todo, quedé embarazada de Florencia. Y bueno, y ya estaba dada vuelta y no se pudo determinar el sexo. Y Florencia
que era una nena como todas las nenas, fascinada por las princesas de Disney y por los personajes. Sí, terminó siendo una militante feminista, pero es lo que pasó también hoy. Es notable esto de la revolución de las hijas. Yo llamo la revolución de las hijas, ¿no? Y a las nietas, además. Porque... Y ojo que es algo que viene inconteniblemente como una marea, ¿no? El hecho de la mujer, de las diferencias brutales que tenemos y que tienen las mujeres en general, desde los regímenes de trabajo, desde los sueldos, desde las oportunidades. Y bueno, ella se volcó a eso, no fue una militante político-partidaria, por así decirlo. Le gusta mucho el cine, el arte también, y la verdad que abraza con pasión. Y bueno, yo empecé a escuchar el tema del patriarcado con ella, hablándome. Ella me decía, es el patriarcado, pero no es para tanto, le decía yo por ahí. Pero bueno, sí, es complejo. Yo siempre le digo, Florencia, vos tenés que entender, las chicas también, y esto sí se lo digo a muchas compañeras jóvenes, que por ahí se enojan cuando la mamá o el que es más grande no entiende sus luchas feministas. Yo le pido a los grandes que hagamos un ejercicio de comprensión de los nuevos tiempos, pero también a los más jóvenes que entiendan nuestras cabezas, que han sido formateadas durante mucho tiempo de una determinada manera, y cuesta mucho muchas veces cambiar, pero que bueno, que lo que ustedes tienen que lograr fundamentalmente no es enojarse con los que no piensan lo mismo, sino intentar cambiarlos hasta el último aliento y hasta el último minuto. De eso se trata en definitiva la discusión política, la discusión feminista, en definitiva los debates que se da una sociedad. ¿Sabes a qué aspiro? Y no solamente vinculado con esta cuestión feminista, que los debates los podamos dar civilizadamente, que podamos escucharnos sin decir vos sos tal cosa o vos sos tal otra, y que prime en esas discusiones y en esos debates las razones, y no ni los insultos, ni tampoco los prejuicios, porque también tenemos que bajar todos un poquito la guardia de los preconceptos que tenemos de cada uno o de cada una, y los prejuicios. Si hacemos este ejercicio, yo no digo que vamos a encontrar la solución a los problemas, pero sí estoy segura que convivir entre los argentinos y las argentinas va a ser mucho más fácil y mucho mejor, que es lo que me parece que tenemos que lograr, ¿no? El tema es que para poder conversar civilizadamente, la persona o las personas con las que hablas tienen que hacer gala de una mínima honestidad intelectual, ¿no? O sea, si no te están diciendo lo que piensan realmente o lo que pretenden realmente, se vuelve difícil, ¿no? Vos en un pasaje del libro decís, hablando de este sector de gente, una mezcla de estupidez, prejuicios y carga ideológica, porque productores, supermercadistas, industriales, comerciantes, profesionales, científicos, obreros, nunca ganaron tanta plata como con nuestras gestiones de gobierno. Y aún así, claramente votaron en contra, ¿no? Muchos de esos. Vos sabés que el tema de los prejuicios no viene solamente de esta etapa nuestra. Pasó algo parecido con el peronismo, con aquel peronismo de Perón y de Evita, de los años 40 y 50, donde se elaboraron los cimientos de una clase trabajadora y de una clase media que también progresaba. Es todo un tema fuerte,
porque lo que vos decís es cierto, lo que yo digo en el libro, lo que lees en realidad, ¿no? Si uno mira, para no irnos tanto a los 40 o a los 50, nuestra etapa hasta el 2015, pero en cada lugar que uno recorre, aquí en Chaco, en otras provincias, cómo vivíamos o las cosas que pudimos hacer durante todos esos años, cómo comía la gente, el trabajo que tenía, los profesionales, los comerciantes que abrieron. ¿Cuántos comerciantes abrieron porque había crecido el consumo y la gente consumía? Y bueno, ¿y cuántos tuvieron que cerrar ahora? Sí, creo que es todo un tema que viene, es lo que yo he denominado muchas veces la batalla cultural, ¿no? No poder, y el tema de que también, hay que entenderlo también, el meterle en la cabeza a cada persona que lo que tuvo o lo que logró fue exclusivamente por su esfuerzo, que es cierto, porque es cierto que uno trabaja y se esfuerza, pero yo les pregunto a todos, ahora trabajan y se esfuerzan igual que siempre, pero estoy seguro que la plata no les alcanza igual que siempre, por más que se esfuercen y trabajen igual que siempre. Entonces, yo digo que el tema no fueron 4 meses, 5 meses, 2 años, 3 o 4, fueron 12 años y medio que además, ojo, partimos del fondo del mar, porque veníamos del fondo del mar. Yo me acuerdo, las provincias, los problemas. Y no era que en el 2015 vivíamos en Disney World, porque en realidad nunca vivimos en Disney World. Y además problemas hay siempre. Yo siempre digo que es imposible vivir en una sociedad sin problemas. El único lugar que nunca hay problemas es en el cementerio. Ahí nadie tiene problemas, pero yo prefiero estar donde estoy y no estar en el cementerio. Así que creo que lo que vos decís es cierto, pero no es que el que no se da cuenta sea deshonesto intelectualmente. Tal vez los que escriben y que saben estas cosas, esos sí tienen deshonestidad intelectual, pero la gente no, le están picando la cabeza todo el día, las 24 horas del día, y consumen lo que le dan los medios de comunicación, y con las dificultades que tienen en su vida diaria, los problemas que tienen. No todos tienen los instrumentos para poder separar la paja del trigo, como digo, ¿no? Pero bueno, hay que seguir intentándolo siempre. Vos decís ahí incluso, bueno, acá estás hablando de la gente que escribe y que sabe por qué articula lo que articula, pero también está el caso de las mentiras convertidas en promesa de campaña, ¿no? Vos decís, les habían prometido que no iban a perder nada de lo que ya tenían y que solo querían cambiar lo que estaba mal. ¿Hay algo acaso que pueda sustraerse a semejante promesa? Y ahí, nada, inevitablemente cuando volví a leer esto me acordé de lo que dijo Alberto Fernández hace pocos días cuando definió a esta parte del pueblo que no votó al Frente por la Victoria en el 2015 como estafado, ¿no? Yo lo que creo, y sí, porque ponete a pensar, si te dicen que no vas a tener todo lo que está bueno, todo lo que tenés, y van a sacar todo lo que está mal, realmente, ¿quién puede estar en desacuerdo si te dicen vamos a dejar todo lo que está bien y vamos a sacar todo lo que está mal? Es imposible. Pero bueno, yo creo que el tema de las estafas electorales son peligrosas también, porque pueden servir para triunfos electorales, pero van creando en las sociedades como una cosa contra la política, contra los políticos, como que todo es mentira, que son todos iguales. Yo tengo una frase antídoto cuando, viste que siempre hay alguno o alguna que te dice, bueno, sí, al final son malos los de ahora, también eran los de antes, son todos iguales. Yo tengo la fórmula o una frase antídoto para esto. Digo, no, todos iguales no. Con algunos la gente comía y con otros la gente no puede comer. No son todos iguales.
no son todos iguales. Me parece que con unos vos sabés que eso es increíble, pero se puede ver hasta en las cosas cotidianas. Yo soy muy observadora de todo lo que está pasando, ¿no? Y ustedes vieron que hay una propaganda muy buena. ¿Viste que hay una propaganda, las propagandas de la parejita del Galicia? ¿Lo siguen? Bueno, a mí esa parejita de Galicia me encantaba. Paola Barrientos estaba antes, ahora no está más Paola. Pero la chica acá está bien, es buena. Pero... sí, la otra es compañera, pero esta es buena. Bueno, ahí estaba Cristina Fernández de Kirchner hablando justamente en el Centro de Convención Gala en Chaco. Muchísima gente, Pablo, miles y miles de militantes que le estaban esperando. De hecho, se decía que llegaba ayer, que pasaba la noche y que entonces hoy iba directamente al Centro de Convenciones. Y muchísima gente que se quedó afuera y que la estaba mirando por pantalla gigante para no perderse el discurso y la presentación de Sinceramente. Exactamente, este libro que ha sido récord de ventas en la República Argentina y que ya ha sido presentado en otros escenarios y se genera la misma situación, ¿no? En este caso, en Chaco, donde